Muy bien, continuamos en Nada Está Escrito y un lujo que nos damos realmente porque nos acompaña aquí en el estudio Horacio Pozo. ¿Cómo estás, Horacio? Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo muy bien, muy contentos. Y bueno, por si alguno no sabe, Horacio es miembro de Genetics, es el tecladista de esta banda que le rinde un tributo a esta banda inglesa, gran banda, ¿no? Sí. La verdad que Genesis, a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y cuando los escuché a ustedes por primera vez, digo, bueno, acá está, este es el sonido, va por este lado y no por nada tuvieron la posibilidad de tocar con Steve, ¿no? Así Con Steve es, Hackett, la tocamos. verdad que un lujo. Sí, la verdad que sí, son años bueno, de trabajo, y sí, y le ponemos dedicación a la cuestión de los sonidos, los timbres, Claro. y bueno, en estas bandas también el cantante hace mucho, y bueno, son varios factores. Lo que tienen estas bandas son que a rendirle un homenaje, ¿no? La gente está con el oído muy atento Sí. a todos los detalles, a Ujú. lo que es la voz, a lo que son los instrumentos, que es tan difícil porque pasaron 40 años por ahí. Vos tenés que simular, por ejemplo, en tu caso, un teclado Sí. que bueno, que por ahí no existe más y decís, bueno, ahora está bien, tenés toda la tecnología, pero hay que encontrarle la vuelta también. Así es, sí. En el caso de los teclados es por ahí lo más notable, porque por ahí las guitarras, con los pedales, por ahí Leo con la guitarra eléctrica tiene que rebuscárselas y buscar un sonido raro, en este caso el sonido de Steve Hackett. Y los teclados, sí, hay teclados, uno de los teclados que uso es del año 72 y viejito original, pero tengo en una computadora, tengo los sonidos originales de esos teclados que ya el hardware no existe, como ser el Mellotron o el piano RMI. Claro. Y eso, tener esos sonidos bien ayuda al sonido general. Es la suma de un montón de cosas y la cuestión de los sonidos es buena también. Y después, bueno, cada uno busca... yo siempre digo, nosotros no tocamos los temas igual. Parece que los tocamos igual. Son muy parecidos, pero tocarlo igual es imposible. No, por supuesto. Cada uno le pone su impronta y su Sí. estilo también. Pero en cuanto al sonido, claro, la gente que te va a ver dice, bueno, está con el oído muy ajustado. Sí, en particular en este tipo de música es como tocar música clásica. Hay muy pocos espacios para la autoexpresión, digamos, Claro. en el sentido de no hay muchos espacios para improvisación. Cuando están, los aprovechamos, pero básicamente hay que tocar las cosas que no están escritas porque no están las partituras de eso, pero la forma de componer es una forma bastante lo que llamamos los músicos obligados. Tenés que tocar esta frase en este lugar con este sonido y esta intención. Sí. Es una cuestión más orquestal, más que de cada uno toca lo que se le ocurre. Claro. Si bien algunas de esas composiciones surgieron de zapadas, de improvisaciones, ¿no? Sí. Bueno, mismo los sonidos de guitarra y ni que hablar de lo que es la voz del cantante, ¿no? Así es. Muy característica. Sí, encontrar a alguien que tenga un timbre de voz como el de Peter Gabriel no es fácil. No. Sobre todo porque no solamente el timbre de voz, hay que tener algo buen inglés y hay que saber tocar la flauta un poco, aunque sea, y bueno, y la parte escénica que es muy importante. En una época Genesis empezó a ser conocido en parte por Peter Gabriel, porque era una banda que tocaba cosas instrumentales rarísimas y Peter Gabriel decidió empezar a mostrar cosas raras en el escenario, básicamente disfraces. Y era la época también. Sí, era la época, pero él fue el que empezó, a ponerse en el año 72, ponerse una flor en la cabeza era raro, Claro. o vestirse de viejo, la cuestión teatral empezó un poco con él. Yo no tengo muchos registros de gente que se disfrace en el escenario antes que eso. Claro. Entonces, eso llamó la atención sobre la banda. Yo creo que le hizo bien a la banda porque hay gente que empezó a escucharla por esa razón. Sí. Y no tanto por la música. Claro. Y tenían compuesto el rock teatral, ¿no? Sí. Imagen y sonido. Claro, sí. Demoledor, cuidaban, digamos, sí, ¿no? Porque... Sí, empezaban a cuidar mucho las luces y el concepto de que no se vean amplificadores sobre el escenario, ¿no? Claro. Que no se vean equipos así como una cosa limpia, tocar sentados, era rarísimo para una banda de rock. Sí. ¿No? Que el único que esté de pie sea el cantante, o el Rutherford también por ahí tocaba un poco de pie. Claro.
esas cosas. Sí, 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 cosas muy características de la época y me parece que hoy día sería muy difícil hacer eso. Es como que eso es muy característico de ese momento, por ahí ese momento del mundo, ¿no? Sí. La Bueno, revolución, sí, ¿no? Que se veía en en realidad distintos... lo que yo siempre pienso y a veces digo es que, bueno, que esta gente tenía 20 años cuando los Beatles estaban grabando su último disco. Y eran que querían ser músicos profesionales. Y la vara estaba muy alta, vivían en la misma ciudad que los Beatles. Y al mismo tiempo que ellos salían del colegio, estaban los Beatles grabando Abbey Road. Claro. Entonces, yo quiero ser músico. ¿Y cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo se puede hacer algo distinto que esto? Y bueno, y se lanzaron. Algunos con más éxito, más seguridad o más convicción. Pero bueno, obviamente todos ellos escuchaban a los Beatles y a otras cosas también. Y dijeron, acá hay que hacer algo distinto. Sí. Y lo hicieron. Yo lo veo como una evolución, no sé vos Sí, qué opinás. sí, más que como una evolución, yo lo veo como un punto de quiebre. Vamos, hay partes que suenan Beatles porque no podían evitarlo, Claro. pero hay partes donde dicen, esto nunca lo podrían haber hecho los Beatles. No solo lo digo por Genesis, sino porque Yes, King Crimson, Sí. Gentle Giant, todas esas Sí, bandas es otra inglesas. cosa. Ellos, cada uno buscaba algo muy distinto. Y a veces, bueno, grabando 3, 4, 5 discos cada uno, lo lograban y uno decía, esto es... Pero después si uno se analiza la música, hay muchos puntos en común musicalmente hablando, digamos, de cómo Sí. buscaban ser distintos, analizando un poquito cómo estaba compuesta la música. Igual me da la sensación que la formación musical de todos los músicos de la época era la herramienta fundamental. Sí, para sí, todos. no todos, pero Tony Banks había estudiado piano clásico y Ah. ninguno de los Beatles tenía estudios formales. Sí. Entonces era un poco una mezcla, era más mezcla. Y bueno, y se llamó sinfónico, progresivo, o lo que quieras, porque incluía la tradición europea de composición clásica. Así que Ujú. eso era que lo incluyeron más fuertemente, porque los Beatles a nivel de timbre ya lo habían hecho con algunas cosas, o sea, poner cuartetos de cuerda en los temas Claro. o orquestas, en partes orquestales, o hacer temas largos. Los Beatles ya lo habían hecho, o sea, el lado 2 de Abbey Road Sí. se puede decir o sea, de ahí sacaron Supper's Ready, Claro. digamos, como idea. Sí, sí, sí. Pero los Beatles no tenían formación clásica. Sí. Y algunos, y los ingleses ya, Peter Gabriel iban, estudiaban un poquito, o sea, y Tony Banks más, y hay una cosa de todas estas bandas que tienen algo que ver con la música clásica. Igual lo bueno que no tenían limitaciones, ¿viste? Porque decían, bueno, se me ocurre un tema de 9 minutos, de 11 minutos. Bueno, Y eso va. eso sí es una característica de la época, o sea, una discográfica que acepte cualquier cosa de los músicos es de otra época. Cuando empezaron a intervenir, chao. Y yo creo que eso ya en los 80 Claro, ya se acabó. se acabó. Eso duró en los 70 y unos años, y después a final de los 70 me parece que ya los músicos decían, yo quiero hacer esto, y la discográfica no sé si te lo permitía. Ah, Al principio de los 70 eran pequeñas empresitas, las discográficas eran gente demente, tan demente como los músicos, que decían, vamos a sacar esta locura de disco y no sé a quién se lo voy a vender, pero lo hacían. claro. Y estas cosas hoy no existen. Bueno, sí, después, muchos años después, con los sellos independientes, ya en los 90 o en los 2000, sellos independientes que en todo el lado del mundo se pusieron a editar música, digamos, que no tenía muchas perspectivas de venderse a nivel masivo. Claro, claro, claro. No, la verdad que es tremenda la época. Hay tantos enfoques, ¿viste? Para apuntar a lo que fueron todos esos grupos y porque no solamente la Génesis, ¿no? Estaba Yes, que yo, Sí, sí. Jethro Tull, había Sí, sí. tantos y todos tenían su mensaje muy diferente, Sí. pero por un mismo camino, ¿no? Sí, sí, sí. Eran tipos que experimentaban mucho. Digamos, mezclaban cosas diferentes y con distintas habilidades como instrumentistas. Por ejemplo, los tipos de Pink Floyd no eran unos virtuosos increíbles. Bueno, Gilmour es un guitarrista muy especial, digamos, pero los demás eran músicos
no eran virtuosos. Sí, Eso por un lado. Ahora si vas a Gentle Giant, y sí, los de Gentle Giant eran virtuosos y eran tipos que tocaban muy, muy bien y hacían cosas muy difíciles. Pero, qué sé yo, cada uno tenía su lugarcito y Pink Floyd hacía lo suyo y Jethro Tull hacía lo suyo un poquito más irlandés claro. o celta o, digamos, con más raíces de allá. Y cada uno los escuchás y decís, bueno, cada uno tenía su lugarcito donde sonaban únicos. Sí, sí, tremendo. Y a vos te llega uno de los discos que ustedes hacen, Seal in England, ¿no es cierto? Cuando tenías 15 años. Sí, yo O sea, escuché es Selling un momento England. clave. Sí, 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 yo escuché Selling England en abril del 74. Sí, yo venía escuchando otro rock progresivo, pero en Argentina en esos años no se habían editado. Se habían editado los discos de King Crimson y los de Emerson Lake and Palmer, que los tenía, Claro. pero Genesis no había llegado. La única forma de acceder era con un vinilo importado. Y yo no conocía a nadie. Y bueno, conocí gente que tenía todos esos vinilos y escuché por primera vez, sí, Selling England, así, como, sí, abril del 74, y dije, esto es muy distinto. Y sí, ese tema que estás de fondo fue el primero que escuché, y además empezar un disco con la voz a capela del cantante. Claro. Era muy original. Sí. Y después escuché ese mismo día The Musical Box y dije, esta banda tiene un color muy distinto. Claro. Y después con los años fue gustando más. Sí. Y ya ahí mismo ya tenías el piano, estabas en proceso de estudio. Sí, yo toco el piano no me acuerdo, el piano y la guitarra desde muy chico, no me acuerdo, muy intuitivamente, aprendí solo a tocar, pero a los 15 años mis padres me regalaron un piano a los 15 Sí, años. vos venís de familia también de pianistas, tu abuelo y tu mamá, ¿no? Bueno, sí, tocaban, sí, tenía un bisabuelo que era sí, que tocaba el piano, pero nada muy profesional. Bueno, Sí. en realidad mi abuela por el lado paterno, sí fue alumna de Williams y tocaba clásico, qué sé yo, pero qué sé yo, después no, era gente que estudiaba hasta los 25 años y después se dedicaba. Pero había una facilidad. No Sí, te miraban había- raro si vos decías, no, mira. Sí, bueno, en mi casa no fue fácil, digamos. Sí, pero bueno. Qué sé Claro. yo, No, por supuesto, es toda sí, las familias la tienen música. Sí, me apoyaron y todo. Mi padre me regaló un piano porque yo ya había aprendido a tocar el piano sin piano en mi casa. O sea, entonces dijeron, bueno, Le gusta. y hay que darle un poco de bola. Claro, qué sé yo. claro. Y me regalaron un piano. Sí, bueno, en la misma época esta que escuché. Entonces uno empieza a aprender a tocar el instrumento con la música que escucha. Sí, Tocando mal las cosas, pero tocando y entusiasmado con Claro. eso. Sí, tuve un año de piano clásico que me costó un montón. Me costó mucho estudiar formalmente a mí. Pero después, bueno, me sirvió para tener otras herramientas y seguir para adelante. Claro, Sí, es sí. lo que te da ese arranque como para empezar un proyecto y tocar cualquier cosa. ¿no? Sí. Es lo que... Sí, al principio, digamos, cuando uno tiene 15 años, es 1974, y uno cree que el rock progresivo es la mejor música del planeta, que nunca hubo una mejor, ni nunca la habrá, Ujú. y es eso, es la de ser muy cerrado y decir esto es lo mejor que hay y todo lo demás es una porquería. Sí. Pero bueno, uno rápidamente se da cuenta que Claro. no es así. En el 76 yo iba a escucharlo a Astor Piazzolla y bueno, y uno escucha También tenía otro enfoque, otra cosa. Me parecía increíble. Sí. Iba a verlo en vivo y eso, todo eso, sí, a los 18 años. Muy bien, continuamos en Nada Está Escrito. Estamos junto a Horacio Pozo, aquí compartiendo la tarde, integrante de Genetic. Bueno, Horacio, hablábamos de lo que fue, cómo te conquistó Génesis, ¿no? Con ese sonido, con esa manera de expresarse. Sí, es que de la misma forma que conquistó a todo el mundo, Sí, sean músicos aficionados, profesionales o gente que simplemente escucha música, ¿no? En la química de esa banda había un sonido muy particular. Bueno, eso es lo que uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? Claro, y bueno, nos contabas que te juntabas con la juntada era escuchar vinilos, escuchar el material ese que llegaba, Sí. que costaba llegar, que no todos tenían en ese momento. Gente viajaba y traía cosas afuera que no sabía que existían. Yo, por ejemplo, bueno, en el 74 escuché Selling England y al año siguiente mi viejo viajó y me trajo The Lamb y yo no sabía que existía el disco.
Sí, O sea, él entró a una disquería, ¿te gusta? A mi hijo le gusta Genesis, acaba de salir me trajo The Lamb, y yo digo, qué loco este disco. claro. Es otro mundo, ¿no? Pero no todos tenían la chance, era como un No, privilegio, ¿no? bueno, Porque- después nos Claro, prestábamos los vinilos. claro, O sea, tenía un montón de amigos con vinilos y entonces pasábamos los vinilos a cassette y esa era nuestra forma de tener la música con nosotros, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, eso. Y esperando que alguna vez se edite unos años más tarde, creo que en el 76 se editó Selling England, el primer disco de Genesis editado en Argentina fue Selling England y 3 años después de editarlo en Inglaterra. Claro, claro, sí, llegaban con bastante posterioridad. Sí. Bueno, luego arrancás a tocar, arrancás con tu proyecto Ujú. y pasan los años y bueno, viene lo que es esta primera formación que decidís juntarte te encontrás con gente que también le gustaba Génesis, porque Así es. que viste que tampoco es muy No. fácil y que toquen también. Sí. ¿Cómo fue esa unión con Daniel? Sí, eso fue, creo que fue el 86, sí, 87. En realidad, digamos, Rael se formó como de dos grupos, de dos duplas distintas. O sea, por un lado estaban Marcos Rivas, Mario Perkins, Pancho Perkins, Eugenio Solonet, que tocaban Génesis así en forma amateur en sus casas, qué sé yo, secundario, Ujú. más jóvenes que yo. Y por el otro lado estaban Ignacio Rodríguez Genta y Daniel Rausi, cantante y baterista, que también les gustaba. Bueno, ellos se conocieron de alguna forma y ellos formaron la primera banda Rael. Y yo daba clases, yo le daba clases a Marcos, a Mario al principio, después nos juntábamos a tocar, qué sé yo, y era un poco mayor y yo con más experiencia. Yo había ya tocado esta música en una banda que se llamaba Sátrapa en el año 76, 77, con Claro. Quique Berro García, con otros músicos. Entonces yo ya tenía experiencia, yo ya sabía tocar los temas, entonces Sí, les enseñaba un poco los temas. Bueno, empecé tocando 1 o 2 temas con ellos y terminé tocando todo el show. Digamos, para el año 87, 88 ya estaba tocando claro. todo el show de Rael completo, en quinteto, esos temas. Tremendo. Y también hacen un material de su autoría, ¿no? Así es, sí, Máscaras tocamos Génesis hasta, bueno, en realidad sí, todos esos años, pero de a poquito fuimos dejando de tocar Génesis y componiendo temas nuestros. Nos dimos cuenta que nos aburríamos un poquito de tocar siempre lo mismo, qué sé yo, y tocábamos pocas veces. Y bueno, vamos a componer temas nuestros, y empezamos a componer y grabamos un disco en el 92, 91 y 92, sí, nos llevó un tiempo, se llamaba Máscaras Urbanas, con algunos temas en inglés, otros en español, mucha participación de Marcos Rivas y de Mario Perkis en la composición, y bueno, con la misma formación, quinteto, algunos temas sonaban más Génesis, otros menos Génesis, y es un disco raro, porque un poco en español, un poco en inglés. No recuerdo que haya habido muchos antecedentes a esa situación extraña. Claro. Y, pero bueno, lo hicimos y contentos y tuvimos, qué sé yo, feedback, o sea, opiniones de todo el mundo. El sello francés Musea, un sello así progresivo, lo editó también. O sea, Ajá. qué sé yo, estuvimos contentos. Y eso, bueno, y fuimos teloneros de Hackett en el 93 tocando esta música, en el Gran Rex tocando temas nuestros. Y... Claro. y- Él la había ya escuchado, se ve. Sí, él había escuchado algo y bueno, pero bueno, en la producción se dio La eso producción. y fuimos teloneros de ellos. Tocamos un tema de Génesis en esa ocasión también. Pero bueno, después las bandas necesitan cambiar y a fin del 93 nos separamos y cada uno siguió con proyectos personales. Sí. ¿El disco se puede conseguir? ¿Está Y en la algún verdad lado? que es difícil de conseguir. Yo creo que tengo uno. Ajá, bueno. Pero es difícil de conseguir. En un momento, no sé si los franceses lo reeditaron. Hay 2 ediciones básicamente. Una nuestra hecha en... Claro, no había fábricas de CDs acá. La editamos en Miami con Orange Music a través de Rafael Quesada. Y después Musea lo editó. Pero la verdad es que no sé si le quedan 3 copias, 300, no sé si Eso se tenés que venden o no. promocionarlo en el show. ¿Quieren escuchar algo que no está en la red? Bueno. Sí, sí. Bueno, en realidad la verdad que no Claro. lo busqué en internet, pero Sí. por ahí hay un lugar donde está, qué sé yo. Sí, No es un disco muy una popular. curiosidad. Es una curiosidad, Sí, exactamente. sí, del inicio de Genetics, ¿no? Sí. Esa- Y sirvió como un cierre para esa época de Rael,
que bueno, que después bajo otro nombre empezamos a tocar juntos en el 2011 como Genetics. Sí, Claro. sí. Y ahí viene lo que fue el primer contacto con Steve Hackett. Bueno, como bien vos dijiste, sacaban unas cámaras, ¿no? Los de la producción de Sí, en el del show, 93 se filmando. sorprendieron porque Sí. tocamos Fountain of Salmacis en el Gran Rex Sí. y se sorprendieron que, esta banda, sí, yo sabía que tocaban Genesis, lo hacen muy bien y nos felicitaron y dijo, ese tema. Y después Hackett nos felicitó en público en su show y dijo, hace 20 años que no escuchaba ese tema, lo tocaron muy bien, gracias, felicitaciones a eso. Pasaron muchos años y reaparecimos con el proyecto de Genetics. Claro. Saludando, hola, aquí estamos, qué sé yo, están recibiendo sus derechos de autor como corresponde. Eso, yo le mandé un mail a Hackett, le dije, nosotros tocamos. Claro, porque ese es un tema también, el tema legal, ¿no? Y el tema legal, sí, Son nosotros, todos. o sea, las sociedades de autores se ponen de acuerdo, entonces parte de la recaudación, eso por ahí la gente no lo sabe que viene a nuestros conciertos, parte de la recaudación va a los autores. Entonces, eso es, es un tema que no... claro, sí, Sadaic pasa por el teatro y se lleva un porcentaje de la recaudación y lo gira a los autores de la música que se está tocando. Entonces, yo le mandé un mail a Hackett diciendo, ¿están recibiendo dinero de nuestro concierto? Sí, todo bien, gracias, buena suerte, qué bueno, la banda están otra vez tocando Genesis. Claro, pero nada Eso más. fue en el 2011 y después en el 2015, con la muerte de Nacho, volvimos a contactarnos y volvimos a vernos acá cuando vino a tocar, fue el año pasado, parece hace tanto. El año pasado, en marzo, vino Hackett con su banda. Bueno, lo invitamos a un asado, vino muy buena onda a comer un asado con nosotros, con la familia de Nacho, todos y... Bueno, fue muy sorprendente para nosotros. Claro, y eso es justo lo que hablábamos fuera de micrófono, como comentábamos que Hackett es una persona muy muy cálida, ¿no? Pese al lugar de donde es, ¿no? Que por ahí Así uno es. es bueno, una persona fría, ¿no? Sí, generoso, No, humilde, al contrario. digamos. Y bueno, y cuando le dijimos, ¿y te parece? Por ahí hacemos un concierto homenaje para Nacho en Buenos Claro. Aires. Sí, cuenten conmigo, qué sé yo. Miramos la agenda y el tipo Claro. estaba 3 meses después tocando con nosotros en el Coliseo, 2 funciones. Sí. Y con una onda, o sea, nosotros ya tenemos un guitarrista en la banda. Sí. Y en un momento, pero claro, que toque Leo, ¿no? No lo conocía, sí, para ahí vio algunos videos, qué sé yo. Pero ahí estaba Hackett y Leo tocando los dos en el Coliseo y él Hackett hablando maravillas de Leo, este tipo como toca la guitarra. Y nosotros en algunos casos mostrándole temas que él se había olvidado cómo eran, fue una situación divertida. Y por ahí, vamos a tocar este tema, no me acuerdo cómo es, decía él. ¿Cómo Dice, hace bueno, tanto que no lo toco? Como claro. 40 años. Bueno, de Claro. hecho, Can You Dig It and the Coastliners es un tema que él hacía 40 años que no tocaba. Sí. Y lo tocamos y ahí recordando, ensayamos un día con él antes de ir al Coliseo y fue divertido, pero lo tocábamos y se acordó y tocó los temas, salvo el solo que lo hizo Leo. Sí. Y así que fue, bueno, eso, muy generoso de ser, digamos, de mantener la estructura de la banda, de cero estrella. Y bueno, Sí, se lo ve una persona muy humilde. Y diciéndole a Leo, Leo le dice, no, vos tocá, hacelo vos, le dice Leo a Hackett. No, vos tocá por las dudas, no me dejes solo. Dice Hackett a Leo. Claro, Gracias. un grande. Sí, y lo bueno, más allá de lo que es lo musical, es que apareció en un momento difícil para ustedes, porque ustedes con lo de Nacho, ¿qué hacemos? No, ¿Cómo por seguimos? supuesto, sí, ¿Qué el mes vamos a hacer? el mes de enero para nosotros fue, Quedó- nos quedamos pata para arriba y Es como que los sí, fue un proyecto unió. que nos unió, le dio como un sentido de nuevo a la banda, nos dio fuerzas para buscar un cantante, encontrarlo y bueno, es lo que de alguna forma, qué sé yo, nosotros siempre te da decimos. Sí. energéticamente, ¿no? Te da No, nosotros decimos, impulso. esto nos lo mandó Nacho de arriba, ¿viste? Sí. No solo a Hackett, sino al cantante también. O sea, lo vivimos así, después del dolor muy grande, y decir, bueno, la banda cambia, o sea, cambia un integrante, la banda es otra, y bueno, cambiamos. Yo creo que también es porque no estamos haciendo música nuestra. Yo creo que en las bandas que componen y que muere el cantante, no sé si es tan fácil la recomposición. Esto es, bueno, de alguna manera, nosotros sabemos que estamos haciendo la música de otra gente, nos representa de alguna forma, pero
no es nuestra vida como músicos. Claro, por ahí ¿no? pasa por otro lado. Claro, entonces es más fácil sobreponerse a estas situaciones. Me imagino bueno, ya hay casos, ¿no? Se muere el cantante de Sumo, se muere Y el sí, cantante de ya Queen. no es lo mismo. Y ya no, o sea, Ya no es lo mismo. no se recompone así de fácil. No, por supuesto. Y dan con este muchacho chileno, Tomás Pérez, que ¿cómo llega? Porque Sí, fue casual, casual, digamos. O sea, al mes que murió Nacho, empezamos a recibir por Facebook, por las redes, bueno, si alguna vez van a hacer un homenaje o si alguna vez necesitan un cantante, hay gente que se manda diferente y dice, yo soy el cantante de tu banda, y como más seguro, ¿no? Pero Tom apareció como muy, muy tranquilo y dijo, bueno, si alguna vez hacen un homenaje me gustaría cantar algún tema. Y nosotros ya lo conocíamos a él, porque cuando uno está haciendo esto, buscas en YouTube y conoces todas las bandas que hacen esto en todo el mundo. Y Sí. la banda que tenía Tom, Foxtrot, en Chile, era buena. Y canta bien Tom. Y lo invitamos un fin de semana a tocar dos días con nosotros, todos los temas, a pasar los temas. Y dije, bueno, vamos. sí, Estás para tocar con Hackett dentro de 3 meses. claro. Y el tipo pasó de eso, de nada, de tocar en un bar en Santiago, a tocar con Hackett 2 fechas en el Coliseo al lado. Y lo que hablábamos en la parte instrumental y de sonido, por ahí a él en un momento dijeron, bueno, pero tiene que hacer lo mismo que Peter, ¿no? Ponerse una máscara, bueno, pero no es. No, tiene no. su personalidad. Eso son, sobre todo para el cantante, es muy personal. Claro, claro. El cantante es una persona, a mi modo de verlo, es que se desnuda en el escenario y está mucho más expuesto que un tecladista o que un baterista, qué sé yo. Pero esto era una situación especial con Hackett, por Hackett y por Nacho, entonces acordamos todos que era mejor que él mantenga una posición como más musical estrictamente y no teatral. Él no está haciendo de Peter Gabriel, ni siquiera está haciendo de Nacho. Claro, pero viste que por ahí hay parte del público que te exige también eso. Sí, ¿no? bueno, a Puntualmente. nosotros no nos importó nada y él hizo un concierto en el que está grabado en DVD, sobrio desde lo escénico, pero cantando fenómeno, como canta él. Claro. Y tenía un doble sentido, eso, como decía recién, por Nacho y por Hackett, que, digamos, pasaba por otro lado de ese concierto. Después, en los conciertos que hicimos después, se empezó a poner los disfraces y a salir más al escenario. Tocamos varias veces con Tom después y él le encanta hacer de Peter Gabriel y cuenta los cuentos y salta y hace... Sí. Nosotros estuvimos en el Boris, Uh-huh. donde se dio un concierto bastante particular. Bueno, pues justo hubo un problema eléctrico, Sí. se cortó una fase, creo, y se hizo como un concierto más íntimo. Sí. Como que encima el lugar es un poquito más... Estás muy cerca, sí. Muy cerca a lo que son los músicos del público. Sí. Y lo tomaron ustedes en cuenta como para hacer alguna presentación, porque ustedes están acostumbrados por ahí a escenarios muchísimo más grandes. Sí, no, sabíamos que era así, a nosotros nos gustaba esa idea de estar cerca de la gente y que para la gente ve más de cerca cómo ocurren las cosas y por ahí charlar o decir algo, qué sé yo, es otra cosa. Obviamente no está toda la cuestión de las proyecciones, la iluminación especial, Claro, los disfraces súper raros, qué sé yo, no hay espacio para hacer eso, no hay... Hay que producir todas esas cosas, qué sé yo, de Lamia con un cono que se mueve y gira, qué sé yo, esas cosas no. Pero la parte musical sí, disfrutamos también del piano de cola que tiene Boris y eso, la cercanía. Con la gente, ese contacto. Y ahora, bueno, hace poco tocaron en Perú con Steve también. Fuimos a Lima, sí, eso estuvo muy bárbaro, sí, ahora en septiembre, hace un mes, hace justo un mes. Fuimos a Santiago, a Lima, Perú, a tocar en un teatro increíble. Yo nunca toqué en un teatro así, nunca fui a un teatro así moderno, grande, hiper, súper todo bien. Y bueno, muy bien porque la gente de Perú estaba esperándolo a Hackett hace un tiempo. Ya había cancelado un show allí con su banda. Y bueno, un buen productor que produjo un buen espectáculo y Hackett estaba muy contento y nosotros también, tocamos bien y fue un buen concierto. Sí, y la gente como... Muy contenta también, muy contenta, sí.
bueno, aparecieron todos los fans de Sí. Génesis de Lima y por ahí de algún lugar país. cercano. Sí. Sí, no sé, pero estaban muy Estaban contentos, todos. agradecidos, cantaban los temas. Sí. Sí, fue Bueno, muy- se han movido mucho por lo que es Sudamérica, ¿no? En Brasil también estuvieron. Sí, Génesis estuvo en Brasil, pero no hay muchos antecedentes de los músicos de Génesis en Latinoamérica. Sí, esa es una curiosidad, ¿no? sí, Y está sí. bueno por ahí para ustedes. Buenos Aires es una plaza muy progresiva y muy europeizante, si querés, pero no es la música más popular en Latinoamérica. Esta. Claro. Después, bueno, están las ciudades, mega ciudades, yo siempre digo, vamos a San Pablo y seguramente debe haber muchos fans de Génesis. Sí. México DF debe haber muchos también, pero no es la música más popular en Latinoamérica. Claro. ¿Piensan en algún momento la chance de tener, qué sé yo, un viaje a Europa como para poder Sí. hacer algo allí también? Nos encantaría ir a tocar, pero hay otras bandas que lo están haciendo. Hay una en particular de Musical Box que lo hace muy bien y desde hace 20 años lo hacen. Claro. Y hacen giras por todo el mundo y les va fenómeno. Y también hay otras bandas por ahí no tan conocidas que no les va tan bien, pero hay gente tocando Génesis en Europa ya. Y bueno, obviamente si nos invitan y si podemos ir a tocar, bárbaro. Sería una Sí. ocasión. Por ahora es más novedad en otros lugares, ¿no? Latinoamérica es una novedad. Sí. Génesis. Y por ahora vamos de a poco en el sentido de que vamos, pienso antes en tocar en Brasil, que ya fuimos a Brasil, pero pienso en tocar en México antes que en Londres, me parece. Claro. Parece que en Londres va a ser más difícil. Aparte es como, bueno, que es como que se abre mismo un mercado también, ¿no? Mm. Para ustedes, para de a poco ir Sí. tocando distintos lugares. Sí, distintos si países. Hackett no fue a Latinoamérica, por algo será. Digo, quizás a esto también sea algo para que él digamos, tenga posibilidades de ir a mostrar su música nueva, ¿no? Claro, No claro. la de Génesis. Es una oportunidad también para ir por ese lado. Mm. Y corriéndonos un poquitito de lo que es Genetics, perdón. Bueno, vos tenés también una carrera, como bien contabas, la empezaste de muy chico tocando la guitarra, tocando el piano. Y bueno, estás tocando con un grosso también como Robert Fripp. Así es, Nada más y sí, nada menos. sí, sí. En particular, el martes que viene viajo a Córdoba porque soy el director de Guitar Circle en Argentina y organizamos cursos con Robert desde hace bastantes años. Yo hice el primer curso como alumno en el 94, cuando él vino por primera vez a hacer un curso. Su primera visita fue en el 93, yo fui a verlo en vivo. Y en el 94 hice el primer curso y sí, después me metí en la escuela y fui primero más tocando la guitarra y después aprendiendo, y uno termina organizando cursos y haciendo el trabajo que no es tan musical y tan divertido, que es, nos vamos a juntar 120 guitarristas en Córdoba y de todo el mundo, y es un trabajo grande. Claro, claro. No, la verdad que es tremendo, aparte el contacto que tenés con él y también la apertura que tenés a tantos músicos, ¿no? Sí. Que cada uno está en ese proyecto por el gusto Así y por es. lo que puede ser compartir escenario con él. Sí, gente, sí, con esto que yo hago desde hace 22 años, conocí gente de todos lados del mundo que viene a esta escuela buscando algo distinto, una forma de aprender música de otra forma. Sí. Bueno, lo que hablábamos antes de que empezara el tema, tu parte de guitarra, Ujú. también de teclado, y bueno, compartiendo escenario con Robert Fripp, y también estuviste, bueno, con Hilda Lizarazu en Indian Indian Beatles. Beatles, un proyecto que me invitó Mario Perkins, me gusta mucho, es otro color muy distinto, y la música de los Beatles y la música de la India se llevan bien. Claro. Y ahí toco la guitarra y me encanta. Sí, es un homenaje muy particular también Sí, a los Beatles. sí, con danzas clásicas de la India, y bueno, y los Beatles sonando de otra forma, me gusta mucho. Claro, también estuviste en Inglaterra, a propósito que estábamos hablando, grabaste con el hermano de Tom York, ¿no? El Así Radiohead. es, investigaron. Sí, sí. Investigamos Sí, algo. David Singleton, bueno, de The Vicar, es el socio de Robert Fripp en Discipline, y él grabó un disco y me llamó para
tocar y me fui 2 días bueno, a las oficinas allá de Inglaterra, en un pueblito, y grabé con el hermano de Tom York. Sí, él no estaba. Yo toqué la guitarra y él grabó en otro momento. Yo solamente toqué la guitarra, pero sí, estamos juntos como si estuviéramos en la misma habitación, pero nunca lo conocí. Claro, claro. Y bueno, es Andy York. Es el momento, viste, que se da todo. Conocer a distintas personalidades, me imagino que debe ser bastante fuerte, ¿no? Porque sí. son íconos, ¿no? De cada uno lo suyo, pero bueno, Así es. te convocan, por algo es, Horacio. ¿Qué presentación se viene algo para lo que tiene que ver con Genetics? Con lo tuyo recién nos decías, lo de guitarra. Sí, bueno, no, con Genetics no. Bueno, va a haber un concierto en Córdoba con Robert Fripp y 80 guitarristas en una parroquia de Villa Allende. Eso es el 20 de octubre. Pero bueno, por ahora con Genetics estamos en unas vacaciones, planeando el año que viene. Está bien. Tenemos proyectos, todavía no nada para confirmar, pero sí, estamos con las pilas puestas y seguramente vamos a seguir tocando el año que viene. Bueno, Horacio, la verdad que un placer tenerte, charlar de esta música que tanto nos gusta. Gracias por la invitación. Y que tanto disfrutamos. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, seguramente te estaremos viendo, lógico, y queda la invitación hecha para la gente en cuanto vuelvan a los conciertos. Dale, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.